Buenos días, estimados niños y niñas de los octavos años A y B. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien junto a sus respectivas familias. Con la profesora Gabriela les damos una cordial bienvenida a una nueva clase del subsector del lenguaje. En la clase anterior, ustedes conocieron los conceptos de prejuicio y estereotipo y conocieron sus características a través de la lectura del texto Inamible, que es un cuento del gran escritor chileno Baldomero Lillo, autor de otras joyas literarias como Subterra y Subsole. Pues en la clase de hoy vamos a retomar este cuento porque ustedes van a tener que ser capaces de producir un cómic del cuento Inamible leído la clase anterior. Entonces, el objetivo de nuestra clase de hoy, y que quede bien registrado en su cuaderno del subsector con muy buena letra, es crear un cómic a partir de la lectura del relato Inamible. Partamos activando los conocimientos previos que ustedes ya poseen en torno al cuento que leyeron. ¿De qué trata el cuento Inamible? ¿Qué significado tiene la palabra inamible? ¿Qué vicio o defecto de la sociedad se critica en este cuento? Pues bien, Inamible de Baldomero Lillo no solo es un cuento con grandes matices de humor, sino que también es un cuento que presenta un trasfondo que busca reflexionar sobre la naturaleza humana, el orgullo, la ignorancia, el afán de sobresalir y la incapacidad de reconocer nuestros errores, aspectos que se reflejan en nuestra sociedad chilena y que el autor, en este caso, quiso resaltar y hacer una caricatura de ellos. El conflicto de la historia se inicia con un arresto, el cual no tenía fundamento en el Código Penal y no tenía otro fin que aumentar el estatus del policía Ruperto Tapia frente a sus superiores, quienes le otorgarían las jinetas de cabo que tanto éste añoraba. Ruperto, mejor conocido como el Guarén, era un policía excelente, además de ser una persona creativa, especialmente al momento de inventar palabras nuevas. Él arresta a un carretelero por andar con animales inamibles, palabra inventada por nuestro protagonista en la vía pública. Bajo esta sentencia, el carretelero es llevado al cuartel donde el inspector, que por no dañar su orgullo y no verse humillado frente a su subalterno, lo deriva al calabozo. Posteriormente, la misma acción ocurre con el prefecto y con el suplente de juez. Ambos no comprendían el significado del término inamible y por no reconocer su error delante de sus subalternos, aceptaron la palabra como correcta y condenan al carretelero a 20 días de prisión, conmutables en 20 pesos de multa. Finalmente se dan cuenta de que el término inamible no correspondió a una infracción, por lo que el carretelero fue arrestado gracias a un error generado en el orgullo de los funcionarios que por no preguntar sobre el significado de la curiosa palabra creen en la sentencia que el Guarén hace. Es por eso que los tres superiores deciden enmendar su error enviando 3 sobres con 20 pesos cada uno. Finalmente, el carretelero es libre y queda muy motivado para ir a buscar otro animal inamible con el fin de ganar otros 3 sobres de plata. Baldomero nos muestra en este cuento lo fundamental que es el uso del lenguaje y del diccionario, ya que cada palabra tiene muchos significados arbitrarios y también depende mucho de la situación en que sean empleadas. Nuestras ideas se expresan en palabras y mientras más sepamos usarlas, mejor vamos a poder comunicar nuestras ideas. Y en cuanto al término inamible, se define en este cuento
como animales que por ser desagradables quitan el ánimo a las personas. Estos serían el ratón, el sapo, la culebra y la lagartija. Ahora bien, después de haber realizado una síntesis, digamos, de este relato, nos involucraremos de lleno en la actividad de la clase de hoy, que es crear un cómic a partir de este cuento inamible. Para ello van a realizar en su cuaderno del subsector las actividades que están presentes en la página 157 de su texto de lenguaje. Ahí estamos. Y que indican los pasos a seguir para poder elaborar tu cómic. Vamos con el paso número 1. Para comenzar de forma individual, lo van a hacer individualmente, porque están en casa, van a ordenar cronológicamente en sus cuadernos los principales acontecimientos del cuento y van a definir los lugares en los que estos se desarrollan. Para ello pueden organizarlo en una tabla. Por ejemplo, escojan un acontecimiento. Ahí dice, durante su ronda el guarén ve al carretelero molestar a una muchacha con un animal, que sería la serpiente, y lo toma detenido. Ese sería el acontecimiento y el lugar donde sucede esto es la calle de una población. Luego que escojan los acontecimientos, van a identificar las acciones principales y que serán parte de tu cómic. Como vemos acá, dice, como saben, en el cómic, cada acción se presenta dentro de una viñeta, que es el recuadro dibujado, como se muestra acá en el ejemplo. Dice el personaje, hola, ¿dibujas? Sí. ¿Me dibujarás? No. Este es un fragmento de un cómic de Sarah Anderson. Continuemos. Punto 4. A partir entonces de lo anterior, van a determinar los componentes principales de su cómic, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué personajes tendría un cómic del cuento inamible? ¿Qué aspecto destacarían en el dibujo de cada personaje? ¿Cuántas viñetas tendría un cómic del cuento completo? Aquí les sugiero que como mínimo sean 6 viñetas, chicos. Sigamos. ¿Qué diálogos serían imprescindibles o más importantes? Continuamos con el punto 5. Una vez lista tu planificación, pídele a alguien de tu familia que te ayude a corregir la ortografía y la redacción si es posible. Si no, lo haces tú solo o sola. Y el punto 6, que es el último, con la planificación de tu texto ya corregida, comienza a elaborar tu cómic poniendo énfasis en incluir los siguientes aspectos que son muy fundamentales. Viñetas con imágenes y texto. Los diálogos de los personajes se escriben en globos y el rabillo indica quién está hablando. Puede haber también un narrador que relata la historia en los recuadros. Puedes pintar los dibujos con colores o en blanco, gris, negro. Es importante, eso sí, que cuides la estética que le da el color y la tonalidad. Y por último, si lo prefieren, pueden compartir su cómic con su grupo familiar. Y esta, estimados jóvenes, es la actividad propuesta para la clase de hoy. No olviden reportar sus actividades a través de sus profesoras jefes. Les enviamos un saludo afectuoso para cada uno de ustedes de parte de la profesora Gabriela y mío. Y les sugerimos que sigan tomando los resguardos necesarios como lavado frecuente de manos, uso adecuado de la mascarilla y distanciamiento social para prevenir posibles contagios. Chao, niños, que estén bien.